Nosotros entramos a participar en el proceso EMI, en el área de ingeniería, y se nos propuso que apoyáramos el proceso de investigación académica con los estudiantes, la formulación de un proyecto de grado. Surge una pregunta importante: ¿cómo vincularíamos nuestro saber disciplinar con el área de investigación escolar? Creemos que los procesos artísticos siempre tienen una intención, y ello implica investigación, ver detrás del asunto que se nos pone enfrente, ampliar la mirada e ir más allá. Así que decidimos usar los elementos de la formulación de un proyecto, el planteamiento del problema, objetivos y justificación como fundamento conceptual, pero introdujimos lo artístico y comunicativo como metodología para guiar este proceso. Con Décimo, trataríamos de realizar una narración visual a partir de un tema que fuera del gusto de cada uno y que quisiera investigar. Esto pretendía abrir espacio a la acción creativa del sujeto para investigar de formas que quizá lo formal pasaría por alto, ahondar en los deseos y emociones que se perciben en la cotidianidad fue el objetivo. Y para Undécimo, al ser un proceso mucho más formal, decidimos usar elementos comunicativos tales como infografías y cuñas publicitarias que impulsaran el ejercicio investigativo y de esta manera generarían comprensiones frente a los componentes conceptuales. Planeamos clases con elementos visuales, artísticos y narrativos para abarcar una mayor amplitud de posibilidades. Los videos, las presentaciones visuales y la reflexión entre docente y estudiante fueron fundamentales para el proceso. El primer paso que abordamos fue la creación y nutrición de las ideas, qué son, cómo se llega a ellas y cómo aumentar la construcción de ideas en el día a día. Usamos referentes artísticos e investigativos, desde los más históricos hasta los más actuales y mediáticos, además de los proyectos escolares de otras regiones y países para visibilizar los alcances de las ideas en contextos similares a los de los estudiantes. ¿Cuál era el objetivo de aprendizaje? Evidenciar que las ideas surgen a partir de procesos investigativos y no por coincidencia y suerte. De allí, abordamos elementos más específicos como el planteamiento del problema con la creación de un mapa conceptual o infografía, siempre apuntando hacia la experiencia, lo que realmente le importaba al estudiante, sin pretensiones de altura o brillantez. Y para que esto fuera posible, decidimos crear un diario de campo, en el que no solo se iba a documentar las referencias formales, sino lo emocional. ¿Qué es eso que lo movía para interesarse por ese proyecto? Seguido a esto, usamos la cuña publicitaria como una herramienta para fortalecer la comprensión del problema a investigar y que fuera entendido por los demás. Además de tutorías personalizadas con cada grupo con el propósito de atender las necesidades particulares de cada estudiante. Lamentablemente, el proceso fue interrumpido por las problemáticas sociales que se han vivido en el país durante el último mes. Los estudiantes entraron a paro y no se lograron reponer algunas clases. Con Décimo, en definitiva, el objetivo no se alcanzó, que era la creación de una narrativa visual. Sin embargo, todas las temáticas fueron abordadas. Por otro lado, con 11, los resultados fueron más prometedores. Se logró avanzar en el proyecto investigativo hasta donde se tenía propuesto. Dentro de las fallas que se vivenciaron en el rol docente, pude encontrar que se necesita varios anzuelos para enganchar a los estudiantes. No basta con la obligación y responsabilidades, sino generando curiosidad y deseos de conocer más, aclarando, por supuesto, que seguramente no sea posible alcanzar el 100% del alumnado. Además, hizo falta indagar más sobre herramientas digitales que abrieran más espacios de reflexión durante las clases, partiendo del hecho que no todos tienen micrófono o deseos de participar. Se debe ser mucho más específico con los compromisos o tareas por cumplir. No basta con enunciarlos. Debe ser clara la intención de un entregable con sus características. Finalmente, queda pendiente la narración visual que evidenciaría el planteamiento del problema de los temas que escogió cada grupo de estudiantes en grado décimo. Todas las sesiones tuvieron ejemplos para la explicación de un tema y se pidieron intervenciones que no solo buscaban evaluar la escucha de la clase, sino aportar a la construcción del tema desde varias voces. Para el grado décimo se empleó dos obras gráficas,
La primera, los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya, para la sesión que abordaba la pregunta problema. Se expuso dando un contexto a la situación histórica tratada y posteriormente se les pidió a los estudiantes que plantearan la pregunta problema que podría haberse planteado Goya para construir la pieza. A lo que los estudiantes reaccionaron satisfactoriamente diciendo varias preguntas que se centraban en darle continuidad al relato de contexto. Para la clase acerca del planteamiento de la justificación se trató la pintura de Alejandro Obregón, Violencia. Se introdujo al igual que la de Goya y posteriormente se preguntó por cómo podría ser una justificación de la obra. Algo satisfactorio por la participación. Además se hizo el ejercicio de plantearle a la justificación un tema de investigación y una pregunta problema. En el grado 11, dado que los temas de investigación contribuyen a sus trabajos finales, en una sesión se trabajó sobre el proyecto previo realizado por sus pares ya graduados, que se creyó ayudaría a los estudiantes a localizar defectos y virtudes al plantear la justificación. El ejercicio funcionó y se señalaron características explicadas con anterioridad, como la necesidad de ser específicos a la hora de basar un diagnóstico. El momento de mayor énfasis de las tutorías para grados 10º y 11º fue la última sesión, donde decidió omitir lo asignado previamente. Se tomó la decisión debido a que las tareas dejadas con anterioridad no tuvieron acogida y prefería centrarme en sus avances para comentarlos antes de llegar a su entrega final. Un espacio aprovechado especialmente por 10º, donde se pudieron comentar 2 trabajos ampliamente, y donde al final de la clase un grupo interesado presentó su avance, y se logró una tutoría de al menos 1 hora, donde las estudiantes lograron sintetizar su tema de investigación, lo suficiente para ser abarcable, y donde se les guió en la creación gráfica. Una antítesis de lo sucedido con el grado 11º, donde la asistencia se redujo sin precedentes, a 3 asistentes sin avances escritos, y donde se trabajó a través de un informe oral. Uno de los intereses ha sido la conciliación de la investigación con la manera en que aprendemos cotidianamente y encontrar profundidad en los temas de interés al pensarlos en contexto. Entre las observaciones que quedan son que la modalidad virtual ofrece varias herramientas y hay que indagar más en ellas para presentar una información más atractiva, además de motivar la participación de los estudiantes. También que se tiene que ser muy claro con los canales de comunicación para lograr tener respuestas acordes a las tareas dejadas, dado que el cumplimiento de tareas fue una debilidad durante todo el proceso. Algo que me cuestionó durante la práctica fue el manejo de la represalia como parte de la cotidianidad académica. En varios momentos la represalia parecía como la última medida a tomar. Me cuestiona si tiene relación directa con las falencias de las entregas, el no emplearla, y si es clara su relación, cómo encontrar alternativas para que sea eficiente. El tema de la entrega, de la evidencia, del producto, también me cuestiona. ¿Dónde hay un puente en esos, entre las prácticas de la clase y el trabajo que se supone debería dar evidencia de ello? Lo que sigue con los cursos 10º y 11º del Colegio Charry es seguir probando métodos que logren coordinar satisfactoriamente la experiencia de la clase con los trabajos. La planeación de estas sesiones tuvo varios encuentros previos con la profesora Angélica y Juanita, en las que se realizó una contextualización de las dinámicas que se habían realizado en los años anteriores y que ellas llevaban con los estudiantes. Una de las necesidades más grandes que se evidencian es el proyecto de grado, enfocado en 3 categorías: medio ambiente, sentido de pertenencia, ciudad y cultura. De esta manera teníamos que encontrar una estrategia que pudiera relacionar estas categorías con el énfasis de la media, mediada por la virtualidad, teniendo en cuenta que este enfoque es el audiovisual, para este caso la animación, y el diseño, en este caso lo manejaríamos a través de la ilustración en el cadáver exquisito. Se plantearon 5 sesiones con un hilo conductor sobre cómo encontrar ideas y dar una contextualización de cada uno de estos elementos. Empezamos por una investigación autónoma junto con Johan, investigando la cartografía del colegio, con el fin de entender el contexto donde desarrollaríamos nuestra práctica. Investigamos sobre la historia, los movimientos culturales del sector y el enfoque institucional.
Decidimos escoger como lenguajes artísticos que nutrieran el proyecto de grado de los estudiantes el cadáver exquisito, la animación, el libro de artista, para llegar a la explicación de una de las categorías cinematográficas denominada películas ómnibus. Para cada sesión propusimos una serie de ideas como trabajo en casa calificable. En la primera sesión hicimos un trabajo de presentación con unas dinámicas rompehielos, dando un panorama de lo que veríamos en este proceso. Los estudiantes empiezan a llevar una agenda para cazar ideas a forma de bitácora y proponemos un primer acercamiento a esas ideas. Para la segunda sesión vimos una introducción a lo que era la investigación-creación, el libro de artista y el medio ambiente, en relación al quehacer artístico. Para la tercera sesión vimos una introducción a la historia del arte moderno para llegar a lo que se denomina cadáver exquisito. Hablamos del sentido de pertenencia e identidad. En relación al quehacer artístico se realizó un ejercicio de conocimiento propio y de su entorno por medio del dibujo. En la cuarta sesión hablamos de animación, la historia de la misma en relación al arte moderno y a lo que habíamos aprendido anteriormente. Hablamos de la ciudad y la cultura en relación al arte y cómo esto genera una identidad propia como bogotanos. En la quinta sesión hablamos de películas ómnibus como una unión entre los anteriores temas, ya que esta categoría del cine es muy parecida al cadáver exquisito, pero en audiovisual. Cada uno de los estudiantes escogió un grupo y una categoría para empezar a realizar su proyecto de grado. Como evidencia de un proceso, realizamos una página web con todo el contenido sesión a sesión y parte de los trabajos de los estudiantes. Respecto a lo que fueron las clases con los estudiantes, vimos desde un principio el choque, ya que estos no esperaban nuestra presencia, pero al transcurrir las primeras sesiones logramos de una manera positiva una mejor recepción por parte de ellos. En las primeras sesiones se entregó lo que fue la plataforma virtual de la página web, donde se consignaron las distintas actividades referentes y los trabajos mejor elaborados de los estudiantes a lo largo del tiempo, ya que la página se alimenta constantemente de los temas vistos en clase. También se presentó la bitácora personal, en la cual ellos guardarían las ideas que fueran desarrollando durante las sesiones. Respecto a la puntualidad de los estudiantes, encontramos que en su mayoría las mujeres eran más puntuales con las fechas de entrega que los hombres y asimismo que ellas metían más empeño en entregar un trabajo de mejor elaboración. La intención con generar un espacio adecuado para ellos fue por experiencias personales en la misma virtualidad, ya que con el tiempo comprendimos que la clase no solo debe ser la entrega de un referente y la evaluación del mismo, sino crear un entorno creativo en el cual la información puede ser depositada en los jóvenes y al mismo tiempo ellos se sientan atraídos por continuar recibiendo la clase. Respecto a la organización de las sesiones, se buscó abarcar temas especialmente útiles para los estudiantes, como lo son las materias de investigación tradicional y artística, algo de historia del arte universal, referentes cercanos a su contexto y los temas que pueden elegir para su proyecto de grado. A mitad de camino, comprendimos que teníamos un problema en distribuir el tiempo de las sesiones, ya que en muchos casos decidimos dejar como tarea actividades que queríamos que fuesen en clase. Para solucionarlo, modificamos el método y entregamos menos referentes para hacer una clase más dinámica, en la cual las preguntas y los ejemplos interactuaban directamente con los estudiantes y de esa manera tener una mejor atención de ellos y que no se salieran a mitad de la clase. Como aspectos a mejorar, necesitamos prepararnos mejor ante las adversidades fuera de nuestro control, ya que en varias ocasiones contamos con interrupciones por parte de distintos factores, como por ejemplo una charla de la rectora respecto al EMI. En cuestiones de trabajo, se implementó una retroalimentación especial para cada una de las entregas que hacían los jóvenes, en ellas compartiendo cultura general y buenos referentes artísticos que pudieron nutrir su proceso de aprendizaje. Como puntos a mejorar, el hecho de hacer cumplir con mayor cabalidad la puntualidad de la entrega de los encargos propuestas por nosotros, ya que en muchos casos no se entregaron y que no obtuvimos como los resultados adecuados a una persona del grado de educación en la cual están ellos. Revisando sus trabajos entendimos también que hay diversos pensamientos en los jóvenes, que la situación actual del país también nos ha afectado, como se vio en varios trabajos entregados por ellos, en los cuales denotan su descontento respecto a la situación tan problemática en la cual nos ha tocado vivir. Por nuestra parte, intentar orientar esos pensamientos y haciéndolos entender que el arte, al igual que otras expresiones, sirve para manifestarse de muchas maneras.
desde los sentimientos, pensamientos políticos, amorosos, felices, etc. Concluyendo, en esta práctica hubo muchos aprendizajes desde el hecho de la preparación como tal de las clases, la interacción con los estudiantes, la responsabilidad y puntualidad con ellos, y comprender que más allá de lo que queremos enseñar, al final solo estamos dando herramientas a lo que ellos desde su conocimiento subjetivo pueden interpretar y crear cosas bastante únicas por su cuenta, ya que estos están capacitados para llevarlo a cabo. Visualizando el semestre que viene, deseamos continuar con el proceso y culminar lo que hemos iniciado, teniendo con las bases fundamentales de lo que es la animación. Es el momento de guiar a los estudiantes por el camino mejor adecuado para concluir sus estudios bachilleres de una manera bastante artística. Para concluir, uno de los aprendizajes que me da esta práctica pedagógica es pensar en estrategias de aprendizaje que involucren la voz de los estudiantes y el sentir de ellos ante lo que sucede en su contexto. Esto lo entendí porque al iniciar las sesiones, la clase se centraba mucho en referentes y en la voz de Johan y yo. Por ende, en las sesiones empezamos a pensar de qué manera hacerlos a ellos partícipes de su propio aprendizaje. A final de cuentas, como diría Galano, los niños no son cajitas a llenar, sino fueguitos a encender. Aunque la educación es virtual por ahora, he logrado comprender que debe haber una disposición del cuerpo y espíritu en relación al docente para brindar una clase. Por ende, con el pasar de las sesiones he aprendido a manejar la proxémica, pues si bien como seres humanos estamos permeados de un montón de emociones, sin embargo, como docente uno debe aprender a manejarlas de la mejor manera. Me ha parecido importante pensar en las imágenes. Estas siempre nos están contando algo. Si las imágenes dan compañía a una explicación y éstas se relacionan con el contexto del estudiante, las clases se vuelven más dinámicas y menos rígidas. Una de las preguntas que más me permeó en mis prácticas fue el cuestionamiento sobre los trabajos o tareas que se dejan. Si bien soy consciente que estos procesos son necesarios, me cuestionan la manera de hacerlo y si es una experiencia significativa para los estudiantes o simplemente un algo por cumplir unas dinámicas. Otro de los cuestionamientos que ronda sobre mi mente, y supongo que por la de muchos docentes, es cómo calificar y cómo cuantificar cuando los estudiantes tienen diferentes procesos de aprendizaje. En fin, esto es algo a lo que no le encuentro respuesta, pero soy fiel partidaria del diálogo y la retroalimentación individual y colectiva. Cuando nada seguro, todo es posible. Cuando al fin consiguió la ballenera aproximarse al barco mediante la ayuda de los perros, el piso escarbando la basura. Si usted quiere conocer realmente su mente, se acerca a la orilla con un insecto que ha capturado y lo deja caer en el agua. Entretanto no sabía si reír o llorar. Estaba sollozo contemplando los dulces ojos de la desesperación. Verás más historias relacionadas y me hundo lentamente como si tuviera un trance. Intento luchar, pero estoy en el fondo del océano y cada momento se convierte en una eternidad. Los más apreciados eran los buenos cazadores. Más te vale, hijo, más te vale, me dijo Eudibes Mora. Con madera sobre la cabeza como si efectivamente hubiera estado cortando árboles. La inspiración requiere trabajo, teniendo en cuenta que las flores no pueden ser un río y los ajos no pueden ser zorros. Era poco realista y extraño que un humano fuera una espada. El ser es la única vida, eterna, siempre presente, y si lo puedes soñar, lo puedes hacer, porque es más fácil darle la vuelta a la página que seguir revisando el contenido. Todo en compañía es mejor y feliz, aunque los hombres se vanaglorian de sus grandes obras. Frecuentemente no son estas el resultado de un noble propósito, sino efecto del azar con la más simpática devota del divino. Ambos elementos asociados tradicionalmente en una trascendencia positiva. Mientras creía, veía cómo aquel retoño se volvía un roble. Los dorados corrían disparos bajo el vuelo. Era una persona diferente,
Uno de los atacantes fue muerto por la policía y sus cómplices. ¿Serán los profesionales los que tengan que guardarse las espaldas? Yo tenía razón. Duermen en el interior de la tierra durante un tiempo. Entretanto, comunicaba contigo mi sentir mientras desboronaba esa esperanza de que todo saliera bien. Amar es darle la vuelta a un cucarrón que mira al cielo. Al final todos terminamos igual, en un bulevar de los sueños rotos. Si Jesús viviera sería un guerrillero. Deambulaba por numerosas propiedades. Rodearon la zona del baile y salieron al vestíbulo. Desarrollé la reputación de ser una persona rápida y sin trabajo, y digna de confianza. Tan justa era su cólera y tan grande su vergüenza. Casi nunca escribo de día, pero hoy lo necesito. Y le dijo, ese no soy yo. Me dijo que eso no era nada nuevo. Les brindo mi refrescante sombra y les protejo contra los malignos rayos del sol. Cada volumen que ves aquí tiene un alma, el alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él.